El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Verdades Espirituales. Aquí encontrarás principios espirituales y leyes universales de justa acción que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones humanas. Conocerás la verdad que te liberará del sufrimiento y las limitaciones del pensamiento erróneo. Dios te bendice. Saludos queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Verdades Espirituales. Mi nombre es Roberto Sánchez y soy el ministro director del Centro de Cristianismo Práctico. Pero antes hagamos una oración para entregar este programa a la guía y la instrucción de Dios. Así que mismo donde estás, cierra tus ojos y escucha estas palabras. Querido Dios, en este tiempo de Pascua Florida, celebramos año tras año la resurrección de Jesús. Él nos hizo un llamado a todos. Su llamado fue, sígueme tú. Pablo dijo, y el postre enemigo que será vencido es la muerte. Te pedimos, querido Dios, que nos ayudes a seguir el camino de Jesús para que nos guíe y podamos lograr lo que Él logró, una total resurrección en cuerpo, alma y espíritu. Esta es nuestra oración y nuestra petición, porque sabemos que al que cree, nada, absolutamente nada, le será imposible. Por eso te amamos, te bendecimos y te damos las gracias, porque sabemos que esa es la verdad de nuestro ser. Gracias Dios. Amén, amén y amén. El Centro de Cristianismo Práctico presenta la Palabra Diaria de hoy. Un mensaje para cada día. Una oración para cada necesidad. La palabra diaria correspondiente al día de hoy. La palabra es consolado. Su afirmación: abro mi corazón a la presencia consoladora de Dios. Abro mi corazón a la presencia consoladora de Dios. El Sabbat, un día en que todos los que observan las tradiciones judías estaban obligados a descansar, comenzaba al atardecer del viernes, poco después de que el cuerpo de Jesús fue puesto en el sepulcro. Al día siguiente, los seguidores de Jesús se percataron de la ausencia de su líder, maestro y amigo. En la paz del Sabbat, lloraron su muerte. Al enfrentar una pérdida, no niego mi tristeza o incluso mi enojo. Acepto mis sentimientos y recuerdo que nunca estoy solo. La presencia divina siempre me acompaña de manera poderosa. El aplomo de la fuerza, la profundidad de la paz y el amor de la presencia de Dios están tan cerca como mi próximo pensamiento. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado del libro de Salmo, capítulo 139, versículos 11 y 12. Hágase la luz. Si quisiera esconderme en las tinieblas y que se hiciera noche la luz que me rodea, ni las tinieblas me esconderían de ti, pues para ti la noche es como el día. Para ti son lo mismo las tinieblas y la luz. Y se hizo la luz. El Centro de Cristianismo Práctico presenta la cápsula del día. El título de la cápsula es El Poder Sanador. Al enfrentar una necesidad de sanación, aunque tu primer objetivo sea liberarte simplemente de un impedimento, tienes una gran oportunidad de encontrar algo más grande. Conocer el poder que sana es mucho más importante que hacer tu demostración de sanación. Al centrar tu atención en el poder sanador más bien que en la necesidad física,
no solamente logras la contestación de tu necesidad, sino que alcanzas también una mayor comprensión de la verdad. Las reglas básicas de la sanación, ya sea para ti o para otros, son las siguientes. Número 1, no tengas miedo. Número 2, no juzgues por las apariencias. Número 3, pon tu atención en la sanación más bien que en la condición. Número 4, ten presente que Dios puede sanar y que lo hará. Y número 5, espera la sanación. Cuando sabemos y estamos convencidos de que la ley de sanación siempre trabaja, podemos hacer que el proceso de sanación se facilite. Toda sanación es espiritual, toda sanación viene de Dios. Jesús enfatizó una y otra vez que nuestra parte en la sanación es tener fe, creer y estar receptivos. La manera de aumentar la fe, la creencia y la receptividad es por medio de la oración. La oración nos hace receptivos a la vida que siempre ha existido. No hay un método único para la oración efectiva, porque la oración no es una forma, sino una fuerza. Ahora bien, orar no es suficiente. La oración es uno de los pasos que debes tomar, pero necesitas de otros pasos. Necesitas pensar que Dios, el sanador todopoderoso, se encuentra en ti, en cada parte de tu mente, de tu corazón y de tu cuerpo. Al declarar amor, poder y vida y sustancia, y al mismo tiempo asumir las limitaciones inconscientemente, dará como resultado congestiones que se demostrarán en tu aspecto físico. Necesitamos poner en armonía nuestras oraciones y nuestros pensamientos con nuestras experiencias. Ten presente que Dios es vida, abundancia, omnipresencia, eterno e infalible. Haz una conexión consciente con la vida de Dios, declarando tu unidad con ella. A continuación, ciertas pausas que pueden ser de ayuda para activar el poder sanador que vive en ti. Primero, relájate. Ponte cómodo y establécete en la presencia de Dios. Segundo, niega toda creencia en la enfermedad y negatividad de cualquier clase. Tercero, afirma la verdad de tu perfección, la realidad de Dios en ti y afirma, y cito, hay una sola vida de Dios fluyendo libremente a través de mí, purificándome, sanándome, vigorizándome, renovándome y restaurándome. Y termina la cita. Identifícate con la fuerza de la vida sanadora y ten la seguridad de que Dios está en ti. Cuarto, reconoce que Dios está totalmente dentro de ti y busca conocer cada día más su presencia interna en ti. Entonces llegarás a comprender que Dios ha escuchado tu oración y que tu fe es justificada y renovada. Quinto, da gracias. Entrégate a Dios y deja ir las pequeñeces de los asuntos triviales. Alaba al Padre por todo lo que Él es. Y ahora, queridos amigos, hacemos una pausa y volvemos en breve. El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Estamos ubicados en la calle del Seminario número 60, Plaza Millennium, local 6B, en el segundo nivel, en Sánchez Piantini. Todos los domingos ofrecemos servicios devocionales a las 10:30 a.m., los miércoles ofrecemos servicio de oración a las 7:30 p.m. y los jueves ofrecemos clases de enriquecimiento espiritual a las 7:30 p.m. Para más información puedes escribirnos a nuestro correo electrónico verdadesespiritualestv@gmail.com o llámanos al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible.
Te esperamos. Dios te bendice. Bien amigos, estamos de vuelta. Hoy estaremos conociendo mejor a nuestra ministra licenciada Neomicia de León, que es, como ustedes ya conocen, un talento que siempre está en la mejor disposición de apoyarnos en este programa. Yo personalmente conozco a Neomicia hace muchísimos años y conozco el compromiso que ella tiene con esta enseñanza. Y hoy yo quiero que ustedes conozcan un poco más acerca de Neomicia. Neomicia, bienvenida y vamos a comenzar hablando de ti. Háblanos, por ejemplo, de ti, quién es Neomicia de León, háblanos un poco de tu familia, de tu profesión, de tu pasatiempo, esas cosas, tú sabes. Bueno, sí, yo soy Neomicia de León, un ser humano común y corriente, la mamá de Génesis, la mamá de Maciel, primero Maciel Génesis, la abuela de Elvis Manuel y Emil Andrés. Bueno, de profesión contadora, mi primera profesión. Luego hice otra carrera. Soy profesora de APEC. Para mis alumnos que quizás me están viendo, me ven por ahí, doy clase de contabilidad y costos en APEC. Y una servidora de Dios. Y entonces, fíjate, todas esas actividades profesionales, pero también tienes tu propio negocio, ¿no es así? Sí, tengo, ya cuando creía que me retiraba, pues Dios me puso a trabajar de manera independiente, o sea, tengo una firma de contadores donde damos servicios de contabilidad, de impuestos y demás asesorías. Qué bien. Entonces, tenemos más o menos un panorama general de tu aspecto, la área profesional tuya, familiar, etcétera. La pregunta entonces es, Luisa, ¿cómo comenzó tu búsqueda espiritual? Bueno, yo creo que yo tengo un llamado desde antes de nacer, quizás desde el vientre de mi mamá, y diría que sí, sin temor a equivocarme. Porque yo desde los 5 años ya era visitante de iglesias, o sea, yo recibí de mi papá una sola pela en toda la vida. Y fue porque yo quise irme para un catecismo un sábado y me fui, claro. Busqué con quien me cruzara, la John F. Kennedy, que en ese momento se llamaba la Yefra. Uh-huh. Y fui a la iglesia Claret, en el colegio Claret. Y yo tenía 5 años, un poco menos. De ahí yo iba a misa a las 6:30 de la mañana cada domingo. Entonces yo tenía siempre ese afán por saber de Dios, por crecer, por ir a todas las actividades religiosas, no importaba la iglesia, si se reunían de otras denominaciones, evangélicos, testigos, yo siempre estaba queriendo estar dentro de ellos. O sea, yo tenía esa ansiedad de crecer. Y así yo seguí toda mi vida, o sea, haciendo vida de iglesia. Para mí, un domingo sin mi congregación es un domingo muy diferente. Yo siempre he estado unida a la congregación y ya adulta, después de haber pasado por varias denominaciones, he sido siempre una buscadora. Uh-huh. Llegué a Unity, donde yo me sentí de verdad que ya había llegado donde había llegado. Hace muchos años de eso, yo tengo creo que más de 25 años que fui a Unity, uh-huh, como por los 90 y algo. Por ahí. Sí. Y llegué con una hija, que cuando eso tenía 14 o 15 años, 13 años, llegué a la escuela dominical con él. De ahí tuve la segunda hija, que nació en las enseñanzas. Y después de muchos años, ya calentando un asiento, como uno dice, yo sentí que debía servir. O sea, yo misma me pregunté, pero yo vengo, me siento aquí, nada más escucho, yo me estoy nutriendo, pero no estoy dando nada a cambio. O sea, comencé a sentir esa inquietud y comencé a estudiar. Nunca comencé a estudiar para estar en un podio ni para dar ningún mensaje.
y lo aclaraba mucho. No, yo no voy a hacer esto, yo voy nada más a servir desde otro lugar, desde otro ángulo dentro de la iglesia. Si ustedes quieren, pónganme a barrer, pónganme en la cafetería, pónganme aquí, pero yo lo que quiero es servir. Y he ido cumpliendo los requisitos de la escuela, y he tenido que hacer mi práctica, y me he dejado usar por Dios, o sea, siempre claro, con Dios, primero Dios, y pidiéndole a Dios que sea Él quien ponga las palabras que deben salir de mi boca. Pero tomaste la decisión de, como acabas de decir, de comenzar a estudiar en un programa de enriquecimiento espiritual. Sí. Pero, ¿qué pasó? O sea, ¿hubo algo que cambió porque solamente tú querías más bien estudiar y servir en ángulos distintos, pero no en el podio? ¿Qué fue lo que te motivó a seguir estudiando? Mira, yo luego pensé, cada vez que me paraba en la plataforma, digo, yo creo que yo puedo hacerlo mejor. Y creo que puedo dar más de mí. Pero para eso yo tengo que prepararme. O sea, seguir haciendo cosas que me ayuden a hacer lo que estoy haciendo mejor. Ponerme al servicio, a la disposición de verdad de Dios. Entonces, me tocó ir a Puerto Rico en un viaje, que me ayudaste tú también en ese viaje. Había un PEC, cuando se llamaba por eso yo di una materia ahí, y me gustó tanto. El PEC es el programa de educación continua. El programa de educación continua, que en ese tiempo se llamaba así. Yo fui a dar varias materias ahí, una de ellas era el arte de enseñar. Yo de verdad quedé con el servicio, cómo se sirve y cómo tú te presentas, dónde tú sirves, y cómo tú dices lo que tú haces para esta congregación. Eso me gustó muchísimo y salí de ahí casi segura de que yo iba a seguir. Me estuve dando mi tiempo y fíjate, comenzando a estudiar ahora, comenzó la pandemia. Y yo me preguntaba, le decía, Señor, muéstrame que sí, de verdad yo debo seguir en esto, porque yo veo que estamos en una situación como la que estamos y se sigue como que nada. Yo tengo que seguir cumpliendo, dando las materias, haciendo los trabajos, pero Señor, muéstrame. Al final de la pandemia yo pude pasar un balance. Yo volví y miré atrás en todo lo que había pasado en mi vida y en la vida de todos, en el movimiento, lo que podía alcanzar a ver. Y realmente mi vida y como yo me desenvolví fue diferente porque contaba con esta herramienta. Si yo hubiera estado en esa batalla sin los guantes. Y esta herramienta es los principios. Los principios espirituales que estamos aprendiendo, que estamos practicando aquí en esta congregación. Perfecto. Yo sentí que yo tenía mis guantes puestos, que son esos guantes espirituales, esa protección espiritual que te ayuda a ti a poderte desenvolver y a poder bregar, a poder lidiar y manejar los eventos que se te van sucediendo. Porque ustedes recuerdan que en el camino yo perdí mi tesoro, que mi tesoro pues era y es mi mamá. En el camino yo tuve que trabajar con eso, o sea, ya que ella duró aquello todos los días en cuidados intensivos y eso. Y yo sentía el sostén, la protección de ese alimento que había recibido. Sin eso no sé qué hubiera sido, pero Dios de verdad que me proveyó de lo que yo necesitaba en ese momento. Entonces, ciertamente, ha habido experiencias que tú has sentido que Dios estaba muy cerca de ti. Ahora bien, háblanos un poquito de cómo tú has aplicado quizás en otras áreas de tu vida estas verdades espirituales, estas enseñanzas espirituales que nosotros predicamos en nuestro movimiento espiritual. Fíjate, yo tengo un testimonio bien, bien fuerte, bien especial de algo que me pasó a mí. Ya yo estoy estudiando para maestra, había terminado y estaba en el proceso de tomar mi decisión. Yo tengo, como tú dijiste, una empresa, ¿verdad? Sí. Yo me convertí en una empresaria. Claro. Yo tengo una empresa, tengo un local bien pequeñito, alquilado,
Y digo, no, pero yo puedo comprar algo y ya lo que pago de alquiler, pues ya pagarlo en algo que sea mío. Y entro en una negociación de comprar un local en plano. A mí no me gusta hacer deudas ni compromisos muy grandes, y comencé a abonarle al local sin el señor haberme entregado el título. El local yo lo había hecho, estaba casi hecho, pero no tomé en cuenta que no podía saldar el local. Yo saldé mi local y en el camino me doy cuenta que él se lo había vendido a otra persona. Entonces, ay, Dios mío. Yo, ya tú sabes, me cayó el mundo encima, quise resolver, bueno, resolví mudándome, me mudé al sitio sin documentos. Sí. Y ahí comencé a pasar muchas cosas, mucha presión, te voy a desalojar, te voy esto, y tuve que entrar en un tema legal, que yo en mi vida había pasado por esa. Claro. Yo muchas veces había oído esto que te voy a decir. Soltar y dejar a Dios actuar. Eso no fue la primera vez que yo oí aquello. Yo en un servicio, en el mensaje dijeron eso, debes soltar y dejar a Dios actuar. Eso me hizo un clic a mí. Yo estaba cansada de oír eso y nunca había, en el proceso, no había razonado en aquello. Y yo hice el ejercicio. Yo solté y seguí dando mis pasos legales de ese problema que pasó en mi vida, de esa situación. Yo salí siendo abogada. Wow. Yo estudié Derecho, porque yo quería entender lo que pasaba ahí. Yo dije, aquí está pasando algo por mi desconocimiento. Claro. Y estudié eso. Pero sobre todo, yo entregué la situación a Dios. Claro. Yo solté y solté de verdad. Seguí mi trabajo, seguí todas mis actividades, ya con aquello en la mano de Dios. Lo puse en la mano de Dios y yo salí con 2 locales. O sea, el que pagué 2 veces, porque lo pagué, y un segundo que Dios se las arregló para que yo pudiera adquirir pegadito del otro, que me amplió el otro, me mejoró la situación. Qué bueno. Pero eso fue cuando yo solté. Mientras yo por mi fuerza y con mi tensión y mi estrés quería resolver, no pude. Pero yo en oración y en meditación entregué. Solté y entregué. No es mucho lo que tú puedes hacer cuando tú te sientes abusado, que te han hecho eso, engañado. Pero cuando tú de verdad entras en meditación y sueltas, entregas, se hace. Mira, qué bueno que estamos hablando de esto, porque hay una pregunta que es muy lógica, pero yo quiero preguntártela como quieras. Cuando tú vas a oración, ¿cuál es el concepto que tú tienes de Dios? Mira, ahora, en este momento, yo siento a Dios como parte mía. Yo no estoy orando, que esa es la diferencia que yo tengo entre el antes y el después. Okay. Yo oraba a un Dios fuera de mí, a un Dios allá, que está esperando que yo cometa el error para castigar. Ahora en oración y meditación, yo oro a esa presencia en mí, a ese espíritu morador, a ese Dios en mí, a sabienda de que Dios escucha, de verdad que Dios escucha. Sí. Mira, estamos ahora en un momento por la Pascua Florida. Lo que se habla ahora es de la resurrección. ¿Y qué tú puedes decirme? ¿Tú crees que tú puedes hablar de alguna resurrección que tú hayas vivido en tu vida? Mira, cada vez nosotros vivimos muriendo cuando cerramos etapas y resucitando cuando iniciamos proyectos. Cada vez que tú cierras una etapa, que terminas, por ejemplo, la universidad, terminaste la universidad, cerraste tu universidad, pero tú comienzas una nueva etapa. Entonces tú resucitas a todos esos planes, a todos esos proyectos, a todo lo nuevo que está pasando en tu vida. Eso se llaman resurrecciones. Muy interesante, muy interesante. La mayoría de los cristianos
piensan que solamente Jesús pudo lograr esa resurrección por dispensación especial, una dispensación especial. ¿Qué tú me puedes decir acerca de eso? Mira, Jesús nos dijo a nosotros, las cosas que yo hago, ustedes pueden hacerlas y aún mucho más. Y cuando hablamos de crucifixión, cuando hablamos de muerte, no estamos hablando solamente de muerte física. Estamos hablando de esa, hablándolo ya en sentido metafísico, claro, de esas muertes, de cosas que estamos terminando de hacer. Pero cuando hablamos de resucitar, estamos hablando de resucitar en lo físico, ¿verdad? Porque el espíritu no muere. No muere. El espíritu no muere. Estamos hablando de el alma no muere. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús nos dio a nosotros una lección de vida con eso. Claro que sí, la dio con Lázaro y después la hizo con él mismo. Con él mismo. Para que supiéramos que... Entonces, yo creo que cada día más, a medida que la gente va despertando, va a ir reconociendo que posiblemente lo que hizo Jesús, como tú dices, podamos hacerlo. Por eso hablábamos en otro programa de lo que es la regeneración del cuerpo. Claro. Entonces, háblame de algo importante. Uno de los temas más importantes de nuestro movimiento espiritual es la prosperidad. ¿Ok? Se habla de eso mucho. Y también se habla de la salud, como tú bien sabes. Bien brevemente, ¿qué es la prosperidad para ti? Mira, la prosperidad para mí es un estado de conciencia, un estado de abundancia, pero ¿abundancia de qué? No abundancia de bienes materiales, no abundancia de dinero, aunque también es prosperidad, pero esa no es la definición que quiero dar. Quiero hablar de esa abundancia de paz, de esa plenitud de tu ser, de ese sentirte, de cómo tú te sientes en unión con ese Cristo morador en ti. O sea, de tu bienestar espiritual. Aunque, como te dije, la abundancia, la prosperidad económica es una añadidura, porque después que tú te sientes así y que tú trabajas en un estado de conciencia de paz, de prosperidad, tú atraes a ti también el dinero, que no es malo tampoco. Exacto. Decía un amigo mío de que no da la felicidad, pero te deja en la esquina. Claro que sí. Hay otro de los temas que nosotros tratamos, la salud. Y brevemente la pregunta sería, tú sabes que cuando hay problemas de salud la gente agarra y se va a los médicos para que los médicos se encarguen de restaurarlo. Pero ¿tú crees que la salud puede ser renovada a través de nuestras palabras y nuestros pensamientos? Mira, hay un componente bien importante en tu salud, que son tus pensamientos. El componente mental es un componente importantísimo. Según tú creas aquí en la mente, tú manifiestas en tu cuerpo. Entonces tenemos que tener cuidado por eso con lo que sembramos. Claro. Y tenemos capacidad de curación, de autocuración. Nosotros con nuestros pensamientos también podemos hacer un trabajo de regeneración de células, que de verdad el cuerpo tiene la capacidad de curarse. Lo que pasa es que a veces no le damos tiempo al cuerpo para hacerlo, para completar su ciclo. Bueno, el tiempo corre y vamos a ver si cerramos este segmento con una pequeña pregunta para ti. ¿Qué mensaje tú le darías a nuestra audiencia para despedirnos? Mira, sobre todo en esta época en que estamos viviendo la cuaresma, estamos sobre todo en época de recogimiento, en época de meditación, de oración, sobre todo eso, que estemos cada vez más cerca de la divinidad en nosotros, que oremos, que meditemos y que dejemos que ese Dios en nosotros pues se manifieste, que nuestras palabras vengan desde nuestro corazón. Eso es tremendo mensaje, querida Neumisa. Muchísimas gracias por
darnos tu tiempo. Valoramos y apreciamos mucho el apoyo que tú nos das a nosotros. Cada sábado tú estás ahí apoyando nuestro programa. Y obviamente eres parte de del comité del grupo ministerial de nuestro centro. Así que te damos las gracias y te agradecemos mucho tu tiempo. Dios te bendice. Amén. Hacemos una pausa, queridos amigos, y volvemos en breve. El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Estamos ubicados en la calle del Seminario número 60, Plaza Millennium, local 6B, en el segundo nivel, en Sánchez Piantini. Todos los domingos ofrecemos servicios devocionales a las 10:30 a.m., los miércoles ofrecemos servicio de oración a las 7:30 p.m. y los jueves ofrecemos clases de enriquecimiento espiritual a las 7:30 p.m. Para más información puedes escribirnos a nuestro correo electrónico verdadesespiritualestv@gmail.com o llámanos al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice. El Centro de Cristianismo Práctico presenta el mensaje del día. El título del mensaje de hoy es La Pascua de Resurrección. Y la cita bíblica que ampara este mensaje es de Lucas, capítulo 24, versículos 5 y 6. Hágase la luz. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y se hizo la luz. Este es el tiempo en donde celebramos el acontecimiento más grande que ha vivido la humanidad, la Pascua Florida, que es la celebración de la resurrección de Jesús. El Maestro Jesucristo resucitó al tercer día después de morir físicamente en la cruz. Desde una perspectiva espiritual, la resurrección es el levantamiento del hombre completo, espíritu, alma y cuerpo, a la conciencia crística de vida y perfección, mejor conocida como la cuarta dimensión o la dimensión espiritual. Todos nosotros y la inmensa mayoría de los cristianos celebramos este día todos los años. Sin embargo, la mayoría todavía no ha comprendido el significado que este acontecimiento tiene en nuestras vidas. Y muchos en el mundo cristiano le dan más importancia a la muerte de Jesús en la cruz que a su resurrección. Aquellos que han entendido el significado de la resurrección todavía piensan que solo Jesús, por una dispensación especial, fue capaz de lograrlo. Pero los estudiantes de la verdad saben que esto es algo que está al alcance de todos. La mayoría de los seres humanos no le dan mucha importancia a este asunto de la resurrección porque sencillamente están enfocados y sumergidos totalmente en los acontecimientos cotidianos. Mientras más jóvenes somos, menos pensamos en la muerte. Nos parece que vamos a vivir para siempre aquí en este planeta. A medida que vamos adquiriendo más edad, comenzamos a ver la vida desde otra perspectiva. Pensamos, tengo que planificar para el futuro, necesito ahorrar para dar una buena educación a mis hijos y asegurarme un buen retiro. Nos llega la edad del retiro, pero seguimos afanando todos los días. Y los días pasan y la muerte se nos acerca cada vez más. A medida que vamos adquiriendo más edad, comienzan cada vez más los dolores y los padecimientos en el cuerpo. Las visitas al médico se hacen más frecuentes. Los exámenes médicos, el laboratorio, los medicamentos son comunes.
y forman ya parte importante de nuestra vida. Llega un momento en nuestras vidas cuando empezamos a sentir que el tiempo aquí se nos hace cada vez más corto y pensamos y sentimos que en cualquier momento nos sorprende la muerte. Y así como pensamos, así es. La muerte llega y nos lanza al otro lado de la vida. Personalmente yo nunca he estado cerca de la muerte. Sin embargo, he estado cerca de personas que han estado agonizando. Y percibo que estas personas saben que están cerca del final. Pero no solo lo saben, lo sienten. Y no solo lo sienten, están totalmente seguros de que están llegando al final de sus vidas. Y así es. Y yo les pregunto a ustedes, ¿tiene que seguir siendo esto así? ¿Hemos aprendido a amar la vida en todas sus dimensiones? No, realmente no. La mayoría de nosotros lo que amamos es el dinero y las posesiones materiales. Esos son los dioses de la mayoría. ¿Acaso nos hemos puesto a edificar y a desarrollar la vida interior en nosotros? No. Realmente lo que hemos hecho es gastar las corrientes de vida corporal en todo tipo de placeres sensoriales. Sin embargo, nosotros, como estudiantes de la verdad, tenemos la gran oportunidad de revertir este proceso. Nosotros comprendemos, al menos intelectualmente, el proceso mediante el cual podemos lograr la resurrección en nosotros. Y lo hacemos visualizando la vida espiritual, acelerando todas nuestras facultades espirituales. Lo hacemos afirmando vida en nuestro cuerpo. Recordemos las palabras del Maestro, y cito, yo soy la resurrección y la vida. Termina la cita. Y comprobó esta verdad resucitando su propio cuerpo. Jesús comprobó y demostró que el cuerpo puede ser transformado e integrado, espíritu, alma y cuerpo, por la acción del pensamiento y la palabra. Nosotros como estudiantes de la verdad tenemos que ser responsables con nosotros mismos y dedicarnos a encontrar dentro de nosotros mismos esa resurrección que Jesús demostró al mundo entero. Recordemos sus palabras, y cito, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará. Termina la cita. Yo les exhorto a que comencemos a cambiar el objeto de la celebración del día de la Pascua Florida. ¿Qué tal si en adición a la celebración de la resurrección de Jesús, comenzamos a celebrar hoy y todos los años venideros las inmensas posibilidades que tú y yo tenemos de resucitar nuestro ser entero, entiéndase, nuestro cuerpo, alma y espíritu? Piensen en eso. Celebrar nuestras inmensas posibilidades de resurrección. Para mí parece eso algo extraordinario. Debemos pensar esas posibilidades, vivir esas posibilidades, comprometernos, confiar, perseverar, tener valor, perdonar, tener esperanza, crecer y seguir el ejemplo vivo de Jesús. Y saber que Dios es capaz, que a Dios le importa y que Él, Espíritu de verdad, lo hará. Y así como lo hizo para Jesús, lo hará contigo y conmigo, si podemos creer. La promesa de Jesús para cada uno de nosotros es, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esto significa que aunque el ser humano, por ignorancia, ha desarrollado estados mentales destructivos que se expresan como condiciones limitantes, Él puede a través de la fe en Cristo vencerlas y vivir una vida nueva y mejor. Y el resto de la promesa es que todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Esto significa que los que viven en armonía con las leyes espirituales podrán por medio de una fe persistente alcanzar la vida eterna. El punto cardinal en la enseñanza de nuestro cofundador, Charles Fillmore, es que
toda persona debe encauzar sus esfuerzos hacia esa meta. Y él dice, y cito, la vida eterna significa existencia continua y consciente en el cuerpo. A ti y a mí nos llegará un momento en nuestro desenvolvimiento espiritual, sea en esta vida o en vidas futuras, donde la resurrección de nuestro cuerpo dejará de ser una opción más en nuestras vidas para convertirse en la única opción y objeto de nuestra existencia. Bienaventurado eres si sabiendo estas cosas las haces. Amén, amén y amén. Bien amigos, ya ha llegado el momento de poner en acción la ley de dar, recordando siempre que nuestro ministerio se sostiene de los diezmos y las ofrendas amorosas de personas como tú, que aman las verdades espirituales que predicamos. Entonces, ayúdanos a continuar nuestra labor enviando tu ofrenda por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico. Cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Repito, puedes enviar tu ofrenda por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico, cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Y si vas a hacer una transferencia interbancaria, nuestro RNC es 430-145-521. Repito, 430-145-521. También puedes enviar tu ofrenda o diezmo por PayPal entrando a nuestra página web www.centrodecristianismopractico.org. Entonces tomemos nuestro diezmo u ofrenda y uniendo nuestras manos, visualicemos el fluir del amor y de la sustancia todo proveedora, diciendo, el amor divino fluyendo a través de mí, bendice y multiplica todo el bien que tengo, todo el bien que doy, todo el bien que recibo y todo el maravilloso bien que yo soy. Y es así en su nombre. Amén. Y ahora mi bendición final para ti. El Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz. Te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su Espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Queridos amigos, hasta la próxima entrega de Verdades Espirituales. Bendiciones.